Me llamo Magdalena Ríos y tengo 67 años. Nunca imaginé que tendría que repetir esas frases en mi cabeza para no quebrarme, pero así fue. La capilla olía a flores y cera. Ese olor se me pegó a la ropa, al cabello, a la piel. Mi hijo, Diego Ríos, descansaba en un ataúd de madera clara. Yo le acomodaba el borde del pañuelo como si el frío pudiera tocarlo todavía. No había música. Pedí silencio. Necesitaba escuchar mis propios recuerdos para no perderme. Verónica Paredes apareció cuando ya habíamos rezado el tercer misterio del rosario. La reconocí por la forma de caminar, con la barbilla en alto como si el suelo le debiera algo. 20 años sin verla, 20 años desde que dejó a Diego con un divorcio rápido y una nota en la mesa del comedor. Llegó vestida de negro impecable, maquillaje perfecto, el mismo perfume caro de entonces. Se acercó al féretro como si le perteneciera, apoyó los dedos en el borde y soltó un suspiro que no le creí. «Magdalena», dijo sin mirarme. «Lo siento por su pérdida». No respondí. Había demasiada gente y demasiado dolor para pelear ahí. Se dio vuelta. Me clavó los ojos y soltó lo que llevaba preparado. «Diego me debe explicaciones. Y usted también. Sé que dejó 25 millones. Él y yo estuvimos casados. Me corresponde. Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante». Mi hermana Rosa, parada a mi lado con un rosario entre los dedos, me apretó el codo. Sabía que yo iba a hablar. Respiré hondo, conté hasta 3, y dije lo único que correspondía. No, varias cabezas se giraron. El murmullo se cortó como cuando se baja el volumen de un televisor. Verónica ni parpadeó. «Entonces lo resolveremos con abogados», remató, y sonrió. Esa sonrisa me quemó más que cualquier lágrima. Bajé la mirada hacia Diego. Recordé su primer día de escuela. Su primer sueldo, el día que me dijo que vendería su empresa de software porque había llegado la oferta correcta. Yo le dije que no tuviera prisa, que pensara, y él me contestó que estaba listo, que quería invertir, que quería asegurar mi vejez. No me habló de cifras. Lo supe recién cuando el notario me leyó el testamento. Para mi madre, todo lo necesario para que no vuelva a preocuparse por el dinero, porque ella ya pagó con vida entera. Lo firmó 2 meses antes del accidente. Salí de la capilla a tomar aire. Mi nieto, Emiliano, hijo de Diego y de otra relación que llegó mucho después de Verónica, estaba sentado en un banco del pasillo, con los ojos rojos. Tiene 17 años, es alto como su padre. Le tomé la mano. «¿Comiste algo?», pregunté. Negó con la cabeza. Le acerqué una empanada fría que alguien había dejado en la mesa del café. Masticó sin hambre, solo para que yo no insistiera. Cuando levanté la vista, Verónica hablaba con 2 primos nuestros, esos que solo aparecen cuando hay testamentos de por medio. Mis primos asentían como bobos. Rosa me sopló al oído. «Magda, no te metas en problemas. Si se puede evitar un juicio, mejor. Tal vez un arreglo». «Rosa», la frené. «No me digas cómo llorar ni cómo defender a mi hijo. No gritamos. Nunca grito en funerales», pero me temblaba la boca del enojo. Verónica volvió a acercarse, esta vez con voz más baja. «Diego y yo tuvimos historia. Ustedes se olvidan. Tú te fuiste cuando él te necesitaba», respondí. «No vuelvas a decir historia, como si eso diera derecho a vaciar la voluntad de un muerto». Alguien detrás de ella dijo: «Respeto». Otra voz pidió: «Tranquilidad». El velorio se partió en conversaciones pequeñas. Yo me senté en la primera fila y no hablé más. Preferí sostener el programa del funeral y sentir el papel cortar la yema de los dedos para no mirar a Verónica. La noche fue larga. Cuando volví a casa, me esperaban el silencio y el vaso de agua de siempre junto a la cama. No pude dormir. Abrí el cajón de la mesa de luz y saqué la copia del testamento que el notario me había dejado. Notario Tomás Aguilar. Tomás conoció a Diego cuando vendió la empresa. Desde entonces fue su notario y su amigo. Cada página tenía la firma de mi hijo y la de Tomás, con la tinta ya seca pero para mí todavía reciente. Leí en voz alta, despacio. A mitad del segundo párrafo me detuve. Me acordé de la tarde en que Diego regresó con una bolsa de pan y me dijo que iba a nombrar a Emiliano en una cláusula aparte para los estudios. Ese día cocinamos fideos con manteca. No hubo brindis. Hubo trabajo, como siempre. Amanecí con los ojos ardiendo. Rosa llegó temprano con medialunas y un consejo nuevo.
Dejemos que el abogado de la familia hable con esa mujer. No te desgastes. Ya hablé con quien importa, le respondí. Hoy viene Tomás. ¿El notario?, preguntó Rosa. Magda, no es prudente meter a un notario en un entredicho en la casa. No hay entredicho, dije. Hay un testamento. A las 10 golpearon la puerta. Abrí. Era Verónica con un hombre de traje gris. El hombre extendió su tarjeta. Licenciado Héctor Villalba, dijo. Represento a la señora Paredes. Queremos hablarle de una partición razonable de bienes. El funeral fue ayer, respondí. Hoy mi casa no es una sala de negociaciones. Comprendemos su dolor, dijo Villalba, pero su tono parecía un trámite. Por eso mismo queremos evitarle molestias. Si hay buena voluntad, podemos cerrar esto rápido. Verónica no hablaba. Miraba el living como si hiciera una lista mental de lo que sacaría y lo que dejaría. Esa costumbre no se le fue con los años. Yo pedí a Rosa que trajera agua. Villalba abrió un portafolio y apoyó documentos sobre la mesa. Aquí hay una propuesta. Siguió. Reconoce la relación matrimonial pasada y la contribución moral de la señora Paredes a la vida del señor Ríos. No reconozco nada que tuerza el papel de la ley, contesté. Diego dejó instrucciones claras. No hay discusión. Villalba se acomodó las gafas. Siempre hay discusión, dijo. La ley deja zonas de interpretación, y nosotros tenemos testigos de la convivencia de la señora Paredes con el señor Ríos por años. ¿Testigos?, intervino Rosa, como si la palabra le diera una razón para colarse. Rosa, le pedí, déjanos. Rosa se llevó su taza a la cocina, pero se quedó pegada al marco de la puerta, inevitable. Verónica por fin habló. Magdalena, nadie quiere pelear. Acepte algo justo. Justo, repetí. Justo es respetar a quien no puede defenderse. Diego no te debía nada. Te lo recuerdo porque parece que tu memoria selecciona. El licenciado tragó saliva. Miró su reloj. Tenía prisa. Yo no. Me levanté con calma. Perdón, dije. Un minuto. Caminé hasta el pasillo. Tomé mi saco del perchero y respiré. No quería temblar cuando lo llamara por su nombre. Empujé la puerta del fondo que da al pequeño jardín y dije, «Tomás, ya puede pasar». Oí la silla del porche moverse. Volví al living. Verónica, que creía que yo iba al baño, me seguía con la vista, confiada. Se acomodó el cuello de la blusa, sonrió. En ese segundo, el ruido de pasos detrás de mí llenó la sala, y su sonrisa se apagó como una lámpara. Pero antes de que Tomás cruzara el marco, necesito contar lo básico para que se entienda por qué me sostuve en ese no. No nací con dinero. Fui costurera 20 años, luego encargada en una mercería. Diego estudió en universidad pública, trabajó de noche como repartidor, aprendió a programar mirando tutoriales y libros que compraba usados. La primera vez que habló de vender su empresa, yo pensé que exageraba. La segunda ya tenía una oferta concreta. Cuando se decidió, pasó meses sin dormir bien. No todo fue suerte. Hubo dudas, errores, y personas que se subieron al carro cuando la rueda ya estaba girando. Entre esas, Verónica, que aparecía cada tanto a pedir lo que le correspondía por el tiempo compartido, aunque ese tiempo terminara en portazo. No me gusta la palabra venganza. Me gusta la palabra límites. Después del divorcio, Diego quedó roto. Tenía 33 años. Verónica se fue con alguien que la entendía mejor, según dijo. Yo escuché por primera vez esa frase absurda cuando recogí sus cajas de la habitación. En una de esas cajas, Diego guardó sus cuadernos de código. Le dije que los tirara si le dolían. Él contestó que no, que el dolor a veces era buen motor. Lo fue. A los 2 años tenía un equipo. A los 5, una empresa que otros querían comprar. Nunca habíamos hablado de cifras grandes en casa. Cuando supe de los 25 millones, sentí vergüenza de no haber entendido del todo el tamaño de su logro. Él siempre me trató como si el dinero no importara. Me insistió en arreglar el techo, cambiar la heladera, poner calefacción decente. Lo hacía por mí. «Mamá, cómoda», repetía. No llegamos a hacerlo todo. Ahora el testamento es lo que queda de sus instrucciones. Y yo lo voy a cuidar aunque me cueste quedarme sola. Regresé al living con la espalda recta. Rosa dejó la cocina y se puso detrás del sillón. Curiosa. Héctor Villalba hizo un gesto automático para incorporar a quien fuera que venía. No esperaba a Tomás. Verónica, menos. Tomás Aguilar no necesita traje para imponer respeto. Vino con camisa blanca, saco azul marino y una carpeta gruesa. No saluda con besos.
Da la mano. Primero a mí, después al abogado, luego a Verónica. Ella dudó un segundo antes de darle la mano. Le tembló un poco. Buen día, dijo Tomás. Soy el notario que asistió al señor Ríos en la redacción de su testamento y en varias decisiones patrimoniales. Me llamó la señora Ríos. Magdalena, corrigió Verónica con un hilo de voz. No es señora Ríos, es su madre, dijo Tomás. Eso sí es indiscutible. Villalba carraspeó. Señor Aguilar, venimos a proponer una salida amistosa. Las salidas amistosas se construyen a partir de la verdad, respondió Tomás sin subir el tono. Y la verdad está escrita. Siéntense. Rosa empujó el azucarero hacia el centro de la mesa como si eso fuera de utilidad. Me coloqué al lado de Tomás. Él abrió la carpeta y acomodó varios folios con separadores de colores. El orden de ese hombre siempre me tranquilizó. Verónica me miraba como si yo hubiera traído a un juez. No era un juez. Era alguien que conocía a Diego y que había escuchado lo que Diego quería cuando estaba vivo. Antes de continuar, dije, quiero dejar algo claro. Aquí no se habla mal de Diego, ni se inventan convivencias que no existieron. Si se falta el respeto, se terminan las visitas. Villalba me sostuvo la mirada. No dijo nada. Verónica apretó el borde de su cartera con los dedos, como si eso la anclara. Tomás sacó la copia certificada del testamento y la puso en la mesa, boca arriba. El nombre de Diego, claro. Mi nombre, claro. Una cláusula sobre Emiliano para sus estudios, claro. No había huecos, no había giros, no había frases ambiguas. A veces la claridad es lo único que corta la niebla. Señora Paredes, dijo Tomás. Usted no figura aquí. No hay legado. No hay fideicomiso a su favor. No hay usufructo. Puede revisar cada hoja. Verónica estiró la mano, tomó la copia y la sostuvo como quien mira una radiografía, esperando que otro le diga dónde está la sombra. Villalba intentó recuperar el control. Señor Aguilar, aún así, hay consideraciones que la ley contempla por la relación previa. Podemos discutir un porcentaje simbólico que evite fricciones. Mi clienta no busca conflicto, busca reconocimiento. Diego ya reconoció a quien quiso reconocer, dije. Usted decía amistosa. Empecemos por aceptar lo que él dispuso. Verónica bajó la vista, miró el documento otra vez. Yo no disfruté ese gesto, solo me acordé de Diego, de su voz cuando firmó, de su letra apurada que dejaba siempre una G que parecía caer del renglón. Tomás sacó otro folio. Además, agregó, hay un documento notarial fechado 6 meses después del divorcio. El señor Ríos dejó constancia de que no quedaban obligaciones económicas pendientes con la señora Paredes. Fue firmado por ambas partes. El papel sonó al golpear la mesa, un sonido simple que igualó la sala. Verónica cerró los ojos un segundo. Los abrió, y por primera vez desde que entró a mi casa, no sonrió. Yo podría decir que en ese instante sentí alivio. No. Sentí tristeza, porque todo esto ocurría a metros de la taza de café que mi hijo se tomaba los domingos cuando venía a arreglarme el wifi, porque había gente que prefería discutir papeles antes que decir su nombre en voz alta y dejarlo descansar. Magdalena, dijo Verónica. Y se le quebró una sílaba, pero la enderezó. Necesito hablar contigo a solas. 5 minutos. No, respondí. Aquí se habla todo delante de quien corresponde. Villalba murmuró algo que no entendí. Tomás cerró la carpeta, la volvió a abrir, acomodó el borde. Yo me sostuve de la silla con la mano izquierda, y entonces oí el chirrido del portón del frente, Emiliano llegando antes de tiempo del colegio, sin saber que Verónica estaba adentro. La puerta se abrió. Su mochila golpeó el marco. Se quedó congelado al ver a su abuela, 2 desconocidos, y a esa mujer que solo conocía por fotos viejas y por historias mal contadas. «Hola, abuela», dijo él, incómodo. Verónica se puso de pie de golpe. El tiempo se apretó en la garganta de todos. No alcancé a decir, «No te acerques», ni «Espera». Emiliano dio un paso hacia mí. Verónica, 2 hacia él. Tomás levantó una mano como un semáforo. El silencio no pesó. Cortó. «Emiliano», alcancé a decir. «Ven aquí». Él obedeció. Se paró detrás de mí. Apoyó la mano en mi hombro, y Verónica, al verlo, perdió la última brizna de seguridad que le quedaba en la cara. Tomás tocó con los nudillos la carpeta. Una vez. Iba a hablar. Emiliano se quedó detrás de mí, con la mano en mi hombro. Tenía la respiración agitada, los ojos rojos de haber llorado en el colegio. Verónica lo miraba como si quisiera recuperar un pasado que había destruido ella misma.
No lo había visto desde que era un niño pequeño. Ahora lo tenía enfrente, adolescente, y no sabía qué decir. «Emiliano», dijo ella forzando una sonrisa. «Yo soy tu madre». Él frunció el ceño y me apretó más el hombro. «Mi madre es la que me crió», respondió él y señaló hacia mí. Verónica parpadeó, sorprendida. El licenciado Villalba intentó suavizar la tensión. «Quizás este no es el mejor momento para esos temas familiares», intervino. «Lo que nos ocupa es la herencia, y debemos resolverlo de manera civilizada». Tomás Aguilar no levantó la voz, pero su firmeza llenó la sala. Ya quedó claro que la voluntad de Diego fue respetar a su madre y a su hijo. No hay discusión jurídica posible. Lo que ustedes están planteando es un reclamo sin base. Verónica se sentó lentamente, cruzó las piernas y trató de recuperar la compostura. «Diego nunca me dejó de lado», dijo. «Si pudiera hablar, lo confirmaría». «Pero no puede hablar», interrumpió Emiliano con la voz quebrada. «Y usted tampoco estuvo cuando él la necesitaba». La sala se quedó en silencio. Rosa entró con una bandeja de vasos y botellas de agua, como si el simple acto de servir bebida pudiera calmar lo que estaba ocurriendo. La botella temblaba en su mano. Villalba recogió sus papeles y los volvió a meter en el portafolio. «Señora Ríos», dijo mirándome, «nos veremos en los tribunales». Tomás se inclinó hacia adelante. «No tienen caso», dijo tranquilo, «pero si desean perder tiempo y dinero, adelante, yo estaré allí para defender lo que corresponde». Verónica se levantó bruscamente. Su bolso golpeó la mesa. Antes de salir, giró hacia Emiliano. «Yo soy tu madre, quieras o no, algún día lo entenderás». Emiliano respiró hondo y respondió: «Lo único que entiendo es que mi padre no quiso dejarle nada». Verónica apretó los labios y salió acompañada de Villalba. El portazo resonó en toda la casa. Me quedé quieta unos segundos, hasta que escuché cómo el motor del auto se alejaba por la calle. Entonces recién me senté. Emiliano me abrazó sin decir palabra. Sentí el peso de su miedo y su rabia, y también mi propia culpa por no haber podido evitarle ese encuentro. Tomás guardó los documentos en la carpeta. «No se confíen», advirtió. «Seguramente presentarán un reclamo formal, y aunque la ley esté de su lado, pueden intentar desgastarlos». «¿Qué hacemos?», pregunté. «Primero, tranquilidad. Segundo, prepararnos. Yo me encargaré de las notificaciones. Lo importante es no firmar nada ni aceptar acuerdos improvisados». Rosa asintió. Yo solo pude mirar a Emiliano. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloraba. «Abuela», dijo él, «¿van a quitarnos la casa?» «No», respondí, segura. «Esta es tu casa, la de tu padre y la mía. Nadie va a quitárnosla». Esa noche no dormimos bien ninguno de los tres. Emiliano se encerró en su cuarto. Rosa trató de rezar en voz baja. Yo caminé por el pasillo varias veces, incapaz de quedarme quieta. Cada vez que pensaba en el portazo de Verónica, me volvía el miedo de que realmente iniciara una guerra legal interminable. Al día siguiente, a media mañana, llegó la primera notificación. Villalba había presentado una medida cautelar solicitando que los bienes fueran inmovilizados hasta que se resolviera el reclamo. Rosa me mostró el sobre como si trajera fuego. «Magda, esto va en serio», dijo nerviosa. Lo leí de principio a fin. Reconocí el sello del juzgado. Sentí que las piernas me pesaban. Llamé a Tomás de inmediato. «Ya lo esperaba», me dijo él con calma. «No se preocupe. No pueden tocar nada sin orden firme. Esto es solo una maniobra para asustarla». «Pero asusta», contesté yo. «Lo sé», dijo él. «Por eso necesitan mantenerse firmes». Esa tarde, Emiliano llegó del colegio más callado que de costumbre. Dejó la mochila y se sentó en la mesa de la cocina. «Hoy me preguntaron por ella», me dijo sin mirarme. «Un compañero escuchó lo que pasó en el funeral y lo contó en la escuela. Dicen que va a pelear por el dinero». Yo me senté frente a él. «No escuches lo que digan afuera. Lo único que importa es que tu padre dejó todo claro. Nadie puede cambiarlo». Emiliano levantó la vista. «¿Y si ella gana?». Lo abracé. «No va a ganar». Tomás pasó esa noche para dejarnos copia de los escritos de respuesta que prepararía. Se quedó hasta tarde, explicándonos paso por paso cómo se manejaría el proceso. Emiliano escuchaba atento, con los brazos cruzados. Rosa asentía a todo, aunque no entendiera bien las palabras legales. Cuando Tomás se fue, la casa quedó en silencio otra vez. Me acosté, pero no concilié el sueño. Afuera, el viento movía las ramas contra la ventana. Pensaba en Diego.
en cómo nunca imaginé que el dolor de perderlo vendría acompañado de una pelea sucia por lo que él había construido. Y en medio de ese insomnio, entendí que esto recién empezaba. El día después de la notificación amaneció gris. Me levanté temprano, hice café y traté de empezar la rutina como si nada estuviera pasando. Pero la realidad pesaba en cada rincón de la casa. Emiliano bajó las escaleras con la mochila colgada al hombro y los ojos hinchados de no dormir bien. No me dijo, «Buenos días». Solo se sentó frente a la taza de café que ya le había servido. «No tengo ganas de ir al colegio», murmuró. «Tienes que ir, hijo», le respondí con calma. No podemos darle a Verónica el gusto de vernos derrotados. Él apretó los labios, tomó un sorbo de café y asintió, aunque se notaba que lo hacía solo por no discutir. Rosa apareció en la cocina poco después, con el pelo recogido y cara de preocupación. Se sentó a la mesa, revolvió su taza de té y me miró fijamente. «Magda, anoche hablé con nuestro primo Ramón. Dice que lo mejor es no pelear en tribunales, que conviene llegar a un acuerdo, aunque sea darle una parte pequeña para que no arrastre a la familia a un juicio largo». Sentí un nudo en la garganta. «¿Ramón te dijo eso?», pregunté. «Sí. Dice que al final todos se desgastan y que si hay dinero de por medio, es mejor repartirlo un poco que perderlo todo». Golpeé la mesa con la palma de la mano, no fuerte, pero lo suficiente para que Rosa se sobresaltara. Diego no dejó un poco para repartir. Dejó un testamento claro. ¿Desde cuándo Ramón se mete en lo que no le corresponde? Rosa bajó la vista, incómoda. «No te enojes conmigo, Magda. Solo digo lo que escuché. Pues dile a Ramón que se ocupe de sus problemas y deje los nuestros en paz». La conversación quedó ahí, pero la molestia se me quedó en el pecho todo el día. No era solo Ramón. Sabía que otros parientes también empezaban a murmurar. Siempre pasa lo mismo. En los momentos de dolor aparecen los que quieren opinar sobre decisiones que no son suyas. A media mañana llegó Emiliano del colegio antes de tiempo. Yo me sorprendí al verlo entrar con la mochila. «¿Qué pasó?», pregunté. No aguanté. «Todos hablan de lo de la herencia. Dicen que mi madre va a ganar y que yo me quedaré sin nada». Su voz sonaba entre enojo y tristeza. Lo abracé fuerte. «No escuches lo que dicen. La gente siempre inventa. Tú confía en lo que tu padre dejó escrito». Pero yo también sentía la presión, no solo de la escuela, sino de la propia familia. Esa misma tarde recibí la visita de mi sobrina Clara, hija de Ramón. Se sentó en el sillón de la sala y fue directa. «Tía, lo que está haciendo es un error. Verónica tiene razón en reclamar. Aunque no nos guste, ella fue esposa de Diego. La ley siempre considera esas cosas». «Clara, ¿tú también vienes a repetir lo mismo?», le pregunté con cansancio. «Solo quiero que evites problemas. Imagínese, si esto termina en tribunales, los medios pueden enterarse. No es bueno para nadie». La miré fijo. «¿Y desde cuándo te importa a ti lo bueno para nadie? Esto no es un tema público. Es un tema familiar y legal. Y te recuerdo que Diego dejó todo claro». Clara suspiró y se levantó. «No se cierre, tía. Después no diga que no le advertimos». Cuando se fue, me quedé sola en el sillón. Rosa estaba en la cocina, fingiendo ordenar, pero había escuchado todo. Entró y se apoyó en el marco de la puerta. «Magda, la familia no quiere quedar en medio. Si te empeñas en esta pelea, puede que nos den la espalda». «Entonces que lo hagan», respondí cansada. «Prefiero quedarme sola a aceptar que Verónica se lleve lo que no le corresponde». Rosa no dijo más. Esa noche cenamos los tres juntos, Emiliano, Rosa y yo. Nadie tenía mucho apetito. Emiliano jugaba con el tenedor en el plato y de repente preguntó, «¿Y si ellos tienen razón? ¿Y si la ley le da algo a ella?». Me quedé callada unos segundos. No quería mentirle. «Puede intentarlo», dije al fin. «Pero tenemos pruebas y tenemos a Tomás. Él nos defenderá». «Tu padre no dejó dudas». Emiliano asintió, aunque su rostro mostraba que la incertidumbre lo estaba consumiendo. Los días siguientes fueron igual de tensos. Las llamadas de parientes se multiplicaron. Algunos decían que me mantenía terca, otros me pedían que pensara en la paz familiar. Lo que en realidad querían era no verse envueltos en nada. Yo los escuchaba en silencio y después colgaba. Una tarde, Rosa me alcanzó el teléfono. «Es Ramón. Dice que quiere hablar contigo directamente. No quiero hablar con él. Por favor, atiende». Tomé el auricular y escuché su voz del otro lado, seca y directa. «Magdalena, todos sabemos que Diego trabajó mucho, pero no ganas nada enfrentándote a Verónica. Al final,
Los jueces siempre buscan repartir. Hazle un arreglo y se termina el problema. Ramón, ¿te das cuenta de lo que dices? ¿Arreglo? Eso sería traicionar la memoria de mi hijo. Peor sería quedarte sin nada después de años de juicio. Prefiero pelear hasta el final que darle un peso a quien lo abandonó. Ramón resopló al otro lado. Entonces atente a las consecuencias. Colgué sin despedirme. Tenía las manos frías, pero la decisión firme. Esa noche hablé con Tomás por teléfono. Le conté todo lo que la familia estaba diciendo. Es normal, me explicó él. Cuando hay dinero de por medio, siempre aparecen divisiones. Pero usted no está sola. Yo estaré aquí para lo que necesite. Gracias, Tomás, le respondí. A veces siento que todos se ponen en contra. Lo importante es no dejarse presionar. Recuerde, lo que vale es el testamento, y eso está blindado. Colgué un poco más tranquila, pero la tensión en la casa seguía. Emiliano casi no hablaba. Rosa estaba incómoda, dividida entre apoyarme y escuchar las voces de la familia, y yo sentía el peso de tener que sostenerlo todo. 2 días después, llegó otra citación, esta vez para una audiencia preliminar en el juzgado. La fecha estaba marcada en grande. 1 semana. Emiliano la leyó por encima de mi hombro. ¿Tenemos que ir todos?, preguntó. Iremos Tomás y yo. Tú no. Todavía no. Él bajó la cabeza, aliviado. Pero yo sabía que tarde o temprano también lo querrían escuchar. Esa semana fue de pura espera. Las llamadas de parientes disminuyeron porque ya no había nada nuevo que decir, pero el ambiente de desconfianza seguía. Una tarde, Rosa me confesó: Magda, no sé en quién creer. No me malinterpretes. Yo estoy contigo. Pero todo el mundo insiste en que Verónica tiene más derecho del que pensamos. La miré cansada. ¿De verdad dudas de tu propio sobrino? ¿De lo que él dejó escrito? Rosa no contestó. Esa noche me costó dormir más que nunca. El silencio de la casa se volvía insoportable. Pensaba en lo sola que me sentía, aunque estuviera acompañada, y en lo cruel que era que, después de la muerte de Diego, lo único que quedara fuera esta pelea. Al día siguiente, Tomás pasó por casa para preparar los papeles. Emiliano abrió la puerta y lo miró con alivio. Menos mal que vino, dijo mi nieto. Mi abuela está cansada de tanta gente opinando. Tomás sonrió, le dio una palmada en el hombro y se sentó conmigo en la mesa. Magdalena, no se preocupe. Es normal que la familia se divida en estos casos, pero la ley está de su lado. Yo asentí, aunque en el fondo sabía que lo peor estaba por venir. La audiencia se acercaba, y con ella, la certeza de que Verónica no se detendría. La semana pasó más lenta de lo normal. Cada día que se acercaba la audiencia, sentía como la tensión se apoderaba de la casa. Emiliano estaba inquieto. Rosa seguía con la mirada perdida, y yo trataba de mantener la calma para que ninguno se derrumbara. Sin embargo, era imposible ignorar lo que se venía. La citación del juzgado estaba sobre la mesa del comedor. La leía una y otra vez, como si al repasarla pudiera encontrar un error que me diera algún respiro. La audiencia era inminente. Tomás venía seguido, preparaba papeles, revisaba detalles, hacía llamadas. Yo confiaba en él, pero también sabía que Verónica no iba a presentarse con las manos vacías. 2 días antes de la audiencia, recibí un nuevo golpe. Estaba en la cocina cuando escuché que golpeaban la puerta con fuerza. Abrí, y ahí estaba Verónica, acompañada de nuevo por el licenciado Villalba. Su expresión era de seguridad absoluta, como si supiera que tenía la ventaja. «Magdalena», dijo ella sin siquiera saludar, «vine a darle una oportunidad antes de la audiencia». «Ya hablamos de eso», respondí con firmeza. «Escúcheme bien», intervino Villalba. «Si no accede a un acuerdo ahora, pediremos la nulidad del testamento alegando que su hijo no estaba en condiciones emocionales estables cuando lo firmó. Tenemos testigos dispuestos a declarar». Sentí que la sangre me subía al rostro. «Eso es mentira», dije sin levantar la voz. «Diego estaba perfectamente lúcido cuando firmó. Eso lo decidirá un juez», dijo Villalba, con una sonrisa breve. Verónica avanzó un paso. «Podría ahorrarse la humillación si firma un acuerdo. No pedimos todo, solo una parte». La miré fijamente. «No voy a traicionar a mi hijo. No insista». En ese momento escuché un ruido detrás de mí. Era Emiliano bajando las escaleras. Se detuvo al ver a Verónica y frunció el ceño. Ella trató de sonreír, pero el gesto le salió forzado. «Emiliano», dijo con voz suave, «tu padre también me quiso.
No dejes que tu abuela te envenene. Él la miró sin pestañear. Mi padre me contó todo. Y también me dijo que usted solo aparecía cuando quería dinero. El rostro de Verónica cambió de inmediato. Se tensó la mandíbula y apretó los labios. Villalba la tomó del brazo y le susurró algo, como recordándole que no debía perder el control. Yo aproveché ese momento para poner fin a la visita. Se acabó. Retírense de mi casa. Villalba asintió con frialdad y guardó unos papeles en su portafolio. Nos veremos en el juzgado. Salieron sin despedirse. Cerré la puerta con fuerza y me apoyé en ella para recuperar el aliento. Emiliano se acercó y me abrazó. Abuela, no quiero que vuelvan más. No van a volver aquí, le aseguré. La próxima vez será en el tribunal. Esa noche la casa se sintió más pesada que nunca. Rosa apenas habló durante la cena. Emiliano comió rápido y se encerró en su cuarto. Yo me quedé un largo rato en el comedor, mirando la carpeta que Tomás me había dejado con copias del testamento. La abrí y repasé cada hoja, como si ese papel pudiera darme la fuerza que me faltaba. Al día siguiente, Tomás vino temprano. Traía su habitual carpeta y un gesto serio. Magdalena, me dijo, quiero que esté preparada. Ellos van a intentar todo tipo de maniobras. No se sorprenda si presentan testigos falsos. Lo sé, respondí. Ya me lo adelantaron ayer. Tranquila, añadió. Tenemos cómo defendernos, pero necesito que esté fuerte y que no deje que la provoquen. Asentí, aunque sabía que no sería fácil. Esa tarde, mientras Tomás revisaba papeles en la sala, volvieron a golpear la puerta. Abrí y me encontré otra vez con Verónica y Villalba. Esta vez Verónica tenía una sonrisa de triunfo, como si viniera a mostrarme algo que cambiaría todo. Magdalena, dijo. Le advertí que no me subestimara. Villalba sacó un sobre de su portafolio y lo puso sobre la mesa. Aquí hay declaraciones de 2 personas que afirman que Diego dudaba de su testamento y que planeaba modificarlo. Si lo llevamos al juez, puede complicarse mucho para usted. Tomás tomó el sobre con calma. Lo abrió y revisó las hojas. No mostró sorpresa. Solo acomodó sus lentes y dijo, «Esto no tiene validez. Son simples declaraciones sin sustento legal». Verónica dio un paso hacia mí y habló con voz firme. «Tiene una última oportunidad. Si firma un acuerdo, no presentaremos esto en la audiencia». Yo respiré hondo. No quería que Emiliano escuchara, pero él apareció en la puerta de la sala, curioso. Me miró y esperó mi respuesta. «No voy a firmar nada», dije. «Ya lo he repetido demasiadas veces». El silencio se hizo pesado. Villalba cerró el portafolio con brusquedad. Verónica, en cambio, sonrió como si tuviera un as bajo la manga. «Muy bien», dijo. «Entonces nos vemos en el juzgado». Cuando salieron, me quedé de pie en el porche. Sentí que las piernas me temblaban. Tomás se levantó y me puso una mano en el hombro. «No se preocupe. Esto es parte de su estrategia para intimidarla, pero al juez no le bastará con declaraciones sin pruebas». En ese momento escuchamos un auto estacionarse frente a la casa. Pensé que eran ellos otra vez, pero no. Al mirar, vi a un hombre bajar del coche con paso firme. Era alto, de cabello canoso, y vestía un traje oscuro. Emiliano se quedó quieto, sorprendido. Rosa salió de la cocina y lo reconoció enseguida. «Es Javier, el mejor amigo de Diego», dijo en voz baja. Javier subió los escalones del porche, me saludó con un abrazo fuerte y miró hacia adentro, donde Tomás estaba sentado. «Magdalena, vine porque no podía quedarme callado. Sé lo que está intentando Verónica, y quiero estar aquí para contarle al juez lo que realmente pasó con Diego». Me quedé sin palabras. Verónica había llegado confiada, pero ahora estaba claro que no esperaba que alguien como Javier apareciera para decir la verdad. El verdadero giro estaba a punto de empezar. La presencia de Javier en mi casa cambió todo el ambiente. Emiliano lo miraba con una mezcla de curiosidad y alivio. Rosa se apresuró a traerle un vaso de agua, mientras Tomás observaba en silencio, como evaluando la utilidad de ese nuevo testigo. Yo sentía un poco de esperanza, pero también miedo de ilusionarme demasiado. «Magdalena», dijo Javier sentándose en la sala. «Sé que no es el mejor momento para aparecer, pero no podía quedarme al margen. Diego y yo fuimos amigos durante más de 30 años. Conozco lo que sufrió con Verónica,
y lo que pensaba antes de morir. Tomás lo interrumpió con calma. Javier, ¿está dispuesto a declarar eso en el juzgado? Por supuesto, respondió él sin titubear. Tengo mensajes, correos y conversaciones guardadas. Diego me contó en varias ocasiones que no quería que Verónica recibiera nada. Él estaba convencido de dejar todo a su madre y a su hijo. Sentí un escalofrío. Miré a Emiliano, que tenía los ojos brillosos. ¿De verdad guardaste todo eso?, pregunté. Sí, Magda. Diego me pedía que lo hiciera por precaución. Sabía que Verónica intentaría aparecer cuando él ya no pudiera defenderse. Tomás asintió con satisfacción. Esto es fundamental, no solo como testimonio, sino como respaldo documental. Voy a necesitar copias de todo. Javier sacó un sobre de su maletín y lo puso sobre la mesa. Ya lo traje preparado. Lo abrí con manos temblorosas. Eran impresiones de correos electrónicos, capturas de pantalla de mensajes, incluso una carta escrita a mano donde Diego explicaba por qué no quería que Verónica volviera a tener contacto con su vida. Esto cambia las cosas, dijo Tomás. Si la otra parte pretende usar declaraciones falsas, nosotros tenemos pruebas directas. Esa noche Javier se quedó un par de horas más, hablando con Emiliano y recordando a Diego. Mi nieto escuchaba cada palabra como si fueran piezas que completaban la memoria de su padre. Cuando Javier se fue, la casa se sintió un poco menos pesada. Al día siguiente, la audiencia llegó. Nos levantamos temprano. Rosa insistió en acompañarnos, pero preferí que se quedara en casa con Emiliano. No quería que mi nieto pasara por la presión de enfrentar a Verónica tan pronto. Tomás y yo llegamos al juzgado a la hora indicada. Afuera ya estaban Verónica y el licenciado Villalba. Ella llevaba un traje negro impecable, con esa expresión de seguridad que siempre intentaba mostrar. Cuando me vio, sonrió con superioridad. «Magdalena», dijo, «aún tiene tiempo de evitarse problemas». No respondí. Tomás me sostuvo el brazo y me guió hacia la sala. Dentro, todo era frío. El juez, un hombre de cabello gris y mirada severa, tomó asiento y pidió que empezaran. Villalba fue el primero en hablar. Presentó las declaraciones de sus supuestos testigos y trató de convencer al juez de que el testamento debía ser cuestionado. El señor Diego Ríos tenía dudas, insistía Villalba. Mi clienta está aquí para hacer valer sus derechos como esposa legítima. Yo sentía la rabia crecer, pero me obligué a permanecer en silencio. Tomás tomó la palabra cuando le tocó. Con el debido respeto, su señoría. Lo que presenta la parte demandante no son pruebas, son simples testimonios interesados. En cambio, nosotros contamos con documentos que reflejan de manera directa la voluntad del fallecido. El juez levantó la mirada. ¿Puede mostrarlos? Tomás asintió y entregó la carpeta con los documentos que Javier había traído. El juez los revisó en silencio durante varios minutos. Verónica se removía en su asiento, inquieta. Cuando el juez levantó la vista, su expresión era seria. Aquí hay cartas firmadas y correos donde el señor Ríos deja clara su voluntad. No veo razones de peso para cuestionar el testamento. Verónica no pudo contenerse. Eso no es justo, dijo levantándose. Yo también fui parte de su vida. El juez golpeó la mesa con el mazo. Señora, aquí no se trata de lo que usted siente, sino de lo que él dejó por escrito. Villalba intentó calmarla, pero su rostro estaba desencajado. Tomás pidió que se incorporara a Javier como testigo, y el juez aceptó. Cuando Javier entró a la sala, la expresión de Verónica cambió por completo. Su seguridad se desmoronó en segundos. Señoría, dijo Javier con voz firme, soy amigo de Diego Ríos desde hace décadas. Puedo confirmar que él siempre quiso que su madre y su hijo quedaran protegidos. Verónica lo abandonó hace 20 años y él nunca volvió a confiar en ella. Villalba intentó objetar, pero el juez lo interrumpió. La declaración queda registrada. Yo no podía evitar sentir un alivio enorme. Verónica bajó la cabeza, y por primera vez vi miedo en su rostro. La audiencia terminó con una decisión preliminar a nuestro favor. El testamento se mantenía válido hasta que se resolviera el proceso completo. Tomás me explicó que aún habría más instancias, pero era un gran paso. Cuando salimos del juzgado, Verónica nos esperaba en el pasillo. Su sonrisa había desaparecido. Se acercó a mí y susurró, «Esto no se ha terminado». La miré sin miedo. «Para usted, tal vez. Para mí, ya lo está». Volvimos a casa con la noticia. Emiliano escuchó cada detalle y respiró aliviado al saber que Javier había hablado. Rosa lloró en silencio.
agradecida de que alguien más se pusiera de nuestro lado. Esa noche, por primera vez en semanas, pude dormir un poco más tranquila. Sin embargo, también sabía que Verónica no se iba a rendir tan fácil. Su mirada en el pasillo me lo confirmó. El conflicto aún no había terminado, pero al menos ya no estaba sola. Después de la primera audiencia, la casa recuperó un poco de calma. Emiliano volvió al colegio más tranquilo, y Rosa ya no pasaba todo el día con el semblante apagado. Yo misma sentí que podía respirar mejor. Sin embargo, todos sabíamos que Verónica no iba a aceptar la derrota tan fácilmente. La forma en que me miró en el pasillo del juzgado me dejó claro que iba a intentar algo más. Los días siguientes fueron de espera. Tomás me visitaba seguido para revisar papeles y asegurarse de que no hubiera sorpresas legales. Javier también pasó un par de veces, trayendo más mensajes y correos que había guardado. Emiliano escuchaba con atención cada relato de su padre, y eso parecía darle fuerzas. Una tarde, mientras estábamos en la sala, Rosa entró con una carta en la mano. «Magda, esto llegó para ti», dijo, con un tono preocupado. Era un nuevo escrito de Villalba. Decía que Verónica insistía en su reclamo y pedía otra audiencia, esta vez con testigos adicionales. Lo leí en silencio, respiré hondo y lo dejé sobre la mesa. «No importa», respondí, «que traigan a quien quieran. Nosotros tenemos la verdad». Esa noche, Emiliano me buscó en la cocina. «Abuela, ¿y si ellos inventan algo peor? No pueden inventar lo que nunca pasó. Y aunque lo intenten, Tomás sabrá cómo responder». Él asintió, aunque se notaba que la idea lo seguía inquietando. Llegó el día de la segunda audiencia. Esta vez decidí llevar a Emiliano conmigo. No quería que siguiera cargando la incertidumbre sin entender cómo se resolvían las cosas. Rosa se quedó en la casa, aunque insistió en acompañarnos. En el juzgado, Verónica ya estaba allí. Llevaba un vestido oscuro y un peinado impecable. Villalba la acompañaba con la misma actitud arrogante de siempre. Cuando vio a Emiliano, se sorprendió. «Hijo», dijo en voz baja, como si esperara un saludo. Emiliano no respondió. Tomó mi mano y siguió adelante. Dentro de la sala, el juez volvió a dar inicio al proceso. Villalba presentó a 2 testigos, una vecina de años atrás y un antiguo compañero de trabajo de Diego. Ambos declararon que Diego hablaba con dudas sobre su testamento, pero sus palabras sonaban forzadas, como si repitieran un guión. Cuando llegó nuestro turno, Tomás pidió que declarara Javier. Él relató con detalle varias conversaciones con Diego, mencionó fechas y mostró pruebas que el juez revisó en ese momento. Luego, para mi sorpresa, Tomás me pidió que hablara. Me levanté, con el corazón acelerado, y miré al juez. «Su señoría, yo estuve con mi hijo en todo momento. Sé lo que pensaba, sé lo que sentía». Diego firmó ese testamento con total convicción. Nunca dudó de dejar sus bienes a su madre y a su hijo. Lo que se está diciendo aquí no es verdad. El juez escuchó con atención, tomó nota y me pidió sentarme. Por último, Tomás pidió que Emiliano dijera unas palabras. Yo dudé, pero el juez aceptó. Emiliano se levantó, nervioso, pero habló con firmeza. «Mi padre me lo dijo muchas veces. Quería que mi abuela y yo estuviéramos seguros. Él no quería que Verónica volviera. No hay nada más que decir». Su voz resonó en la sala. Verónica lo miraba con una mezcla de sorpresa y rabia. El juez pidió un receso. Cuando regresó, habló con tono firme. «Después de revisar los documentos y escuchar a los testigos, considero que no hay motivo para cuestionar el testamento de Diego Ríos. La herencia queda ratificada a favor de Magdalena Ríos y Emiliano Ríos». Sentí que el aire regresaba a mis pulmones. Emiliano me abrazó fuerte. Tomás asintió satisfecho. Javier respiró con alivio. En cambio, Verónica se quedó inmóvil. Su rostro perdió toda expresión. Villalba recogió sus papeles con brusquedad. «Esto no es justo», susurró ella, pero ya nadie la escuchaba. El juez dio por cerrada la audiencia. Salimos de la sala en silencio. Afuera, Verónica se acercó a mí. «Magdalena, esto no termina aquí», me dijo. La miré sin levantar la voz. «Para ti tal vez no, pero para nosotros sí. Diego ya decidió, y la justicia lo confirmó». Ella apretó el bolso contra su cuerpo y se alejó con paso rápido, sin mirar atrás. Esa noche, al volver a casa, Rosa nos recibió con lágrimas en los ojos. Emiliano le contó todo de inmediato.
La abrazó fuerte y ella lo besó en la frente. Tu padre estaría orgulloso de ti, le dijo. Yo me senté en el sillón, agotada pero en paz. Por primera vez desde la muerte de Diego, sentí que podía descansar. Todo lo que él había querido se había cumplido. Verónica ya no tenía poder sobre nosotros. Pasaron las semanas y no recibimos más notificaciones. Tomás nos confirmó que Villalba no había presentado nuevos escritos. Todo quedó en silencio. Emiliano volvió a concentrarse en sus estudios. Rosa recuperó la calma. Yo comencé a ordenar la casa, guardando las pertenencias de Diego con cuidado, como él hubiera querido. Un domingo, mientras desayunábamos juntos, Emiliano me miró y dijo: Abuela, creo que ahora sí podemos estar tranquilos. Le sonreí, acaricié su mano y respondí: Sí, hijo, ahora sí. No hubo celebraciones ruidosas ni gestos de triunfo. Solo un silencio distinto, un silencio que ya no pesaba, un silencio de paz. Diego había confiado en mí, y yo había cumplido con su voluntad. Y eso para mí era suficiente.